Y hoy vamos a comenzar con una nueva serie. ¿Qué les parece? ¿Sí? Pastor, esta serie la pienso llevar desde el día 1, voy a saber que es 1, 2, cuando pregunte voy a saberlo. Bueno. Vamos a desarrollar una nueva serie que está destinada a aprender más de lo que la Santa Palabra de Dios nos enseña. La Palabra de Dios nos enseña mucho sobre este tema, que es la ceguera espiritual. Pero bueno, vamos a ir aprendiendo más, ¿no? No vamos a poder ver todo lo que la Biblia habla acerca de la ceguera espiritual. Y la nueva serie se titula, como allí lo tienen, Yo soy la luz del mundo. ¿Mm? ¿Quién es la luz del mundo? ¿Quién? Jesús, ¿verdad? Porque alguno dice, no, pero leo yo. No. Nosotros somos llamados a ser sal y luz. Pero ¿quién es la luz del mundo? Es Jesús, nuestro Señor. Hoy vamos a transitar la parte 1, que lleva por título, en signo de interrogación, porque es una pregunta, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Buena pregunta, ¿no? Para hacer y para ver lo que nos responde el Señor, ¿no? ¿Acaso nosotros somos también ciegos? ¿Sí? Muy bien. Una vez más les recuerdo, los invito, la posibilidad de escuchar las distintas series, distintos estudios, distintos materiales en la web de la iglesia. Disculpen, ¿cuántos tienen los medios o cuántos han utilizado los distintos medios que tenemos disponibles en la iglesia para escuchar, para ver? ¿Entraron alguna vez a la página? ¿Pudieron darse cuenta que hay material, hay prédicas? ¿Sí? ¿Cuántos están utilizando esos mensajes para volverlos a escuchar? Bueno, qué bueno, gracias Señor. Muy bien, acompáñenme entonces. Aclaro como al comenzar de cada serie, esto es una serie. Si vos tenés algunas preguntas o si hay algunas cuestiones que tienen que ver con estos temas que vamos a ver, no te desanimes si no en la primer prédica no tenés resueltas todas tus preguntas, porque es una serie. Así que tené paciencia y el Señor, con la misericordia de Dios, el Señor nos irá enseñando más. Es que tal pasaje, bueno, no podemos todos los pasajes. Yo igual les voy a pedir y estoy dispuesto a quedarme hasta las 4 o 5 de la tarde aquí, pero no sé ustedes, o prefieren que lo hagamos por partes, así. Bueno, no podemos hacerlo todo en el primer día, en la primera parte. Pero sí estar atentos porque cada una de las partes se van apoyando, cada una de las enseñanzas se apoyan, una en la otra, una en la otra, una en la otra. ¿Amén? Muy bien. Acompáñenme, por favor, entonces, en este tercer domingo del mes de septiembre, al Evangelio de Mateo, al capítulo 9. Estoy tan feliz de poder comenzar con esta serie. Tengo tanto gozo y le pido al Señor que podamos ir despacio, que podamos leer, que podamos meditar y que podamos llenarnos, ¿no? Que nuestro corazón se llene al leer su santa palabra, ¿no? Que realmente podamos estar desbordados de la palabra de Dios y del poder de Dios. Ese poder de Dios que se ve claramente reflejado en las Escrituras y del Señor obrando milagros. Milagros en las vidas, milagros en los corazones. Muy bien. Están en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 27. Por favor, la referencia dice: 2
¿Lo tienen allí? 2 ciegos reciben la vista. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 27, y la santa palabra de Dios dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Allí la palabra ciegos es tuflos, que la vamos a ver más adelante. Y llegando a la casa, dice el versículo 28, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie se lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Muy bien. En estos capítulos del Evangelio de Mateo, a partir del capítulo 8 hasta el 12, bueno, el Señor allí presenta evidencias contundentes. ¿A quién? Al pueblo de Israel, de que Él era ciertamente el Mesías, acerca de quien habían escrito los profetas, ¿no? De hecho, poniendo solamente como referencia el texto de Isaías en el capítulo 35, versículo 5 y versículo 6, dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Jesús estaba cumpliendo con tantas profecías, demostrando de una manera tan clara que Él era el Mesías, que cuando nosotros vamos a las Escrituras, cuando leemos estos pasajes, parece como que nos encontramos con que a veces nos preguntamos, pero no puede ser tan difícil que no se hayan dado cuenta de que Jesús es el Cristo, ¿no? A veces uno lee esos pasajes, lee lo que Dios obró, lee la forma en que Jesús lo hizo, lee cómo eso que el Señor hizo ya estaba escrito años antes, revelando qué es lo que iba a hacer el Mesías, y sin embargo muchos no quisieron ver. ¿Cómo pasa el día de hoy? Que muchos no quieren ver. Entonces, aquellos que podemos leer por la misericordia de Dios estos capítulos, lo que sí es bueno entender, sobre todo en este capítulo 8 y 9 que vamos a referenciar, es que aquí no hay un esquema cronológico, ¿no? No está estrictamente cronológico, sino que tiene que ver más con un esquema temático, o sea, es más por tema que por cómo fueron los hechos sucediendo uno tras otro, ¿no? Porque alguno dice: pero acá encuentro que ahí está el llamamiento, y el llamamiento debió ser antes, después. No, es que no está cronológico, está allí por tema. Entonces, en este capítulo 8 y en el 9 del Evangelio de Mateo encontramos una serie de milagros realizados por Jesús. Obviamente no vamos a entrar en cada uno de ellos, pero sí decir que es por medio de ellos que el Señor revela quién verdaderamente era Él. Revela su divinidad, revela su omnipotencia, que todo lo puede. ¿Cuántos saben que hay un solo Dios que todo lo puede? Porque hay un solo Dios verdadero, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, al ir al capítulo 8, así, fíjense nomás, porque pongan así el capítulo 8 desde el comienzo, pero nos vamos a dar cuenta que el Señor tiene poder sobre la lepra para sanar a un leproso. Nos vamos a dar cuenta que allí en el versículo 5
en donde se describe que el Señor sana al siervo de un centurión, dice, entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Postrado, paralítico, gravemente atormentado. Y el Señor, ¿qué le dice en el versículo 7? Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pero cuando nosotros leemos lo que sigue allí, el versículo 8 y 9, dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Simplemente un párrafo aparte. Qué importante para poder ver, para que Dios nos use, ¿no? Entender bien el principio que entendía este centurión. Él era un hombre que estaba bajo autoridad, entonces entendía cómo obraba el tema de la autoridad, ¿no? La autoridad no le era ajena a su vida porque él tenía autoridad sobre otras personas, pero él mismo estaba bajo autoridad, ¿sí? Ahí hay personas que no respetan a ningún tipo de autoridad, comenzando por las civiles, de las que hablan mal todo el tiempo, y más en estos tiempos de elecciones, ¿no? Qué triste es ver a cristianos hablar todo el tiempo de política en vez de entender cuál es el rol al que el Señor nos llama. El Señor nos llama a orar por las autoridades, ¿sí? Y a cumplir con nuestros deberes cívicos, claro, cumplir con nuestros deberes cívicos, pero nosotros estamos llamados a llenarnos de Dios y nosotros no estamos esperando que nadie nos salve. Ya el que nos salvó por la misericordia de Dios, y lo que sí estamos es para transmitir a otros que también pueden ser salvos, no por ninguna clase de políticos, no por ninguna clase de dirigentes, no por ninguna clase de iluminado que aparezca, sino por quien ya apareció, se hizo carne, habitó entre nosotros, fue a la cruz y nos trajo salvación, resucitando para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el pueblo de Cristo no está para estar allí en política, el pueblo de Cristo está para transmitir la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese tesoro en vasos de barro, porque nosotros somos embajadores de Cristo, porque los animo a leer y a escuchar toda la serie anterior. ¿Qué les parece? Amén. Muy bien. Ahora, lo cierto es que la curación del siervo de este centurión la podemos ver como Jesús la lleva adelante a distancia. ¿Por qué? Porque allí dice que el Señor se maravilló y en el versículo 13 de Mateo 8 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué vemos con esto? Que el Señor sana tocando, que el Señor sana sin tocar, que el Señor sana estando presente, que el Señor sana a distancia. El Señor sana. Él tiene el poder para hacerlo. Ese es el poder de Dios. Después nos encontramos allí hacia los versículos 14 y 15 con que, bueno, la suegra de Pedro estaba con fiebre, en cama, ¿no? Versículo 14 dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. El problema nunca es la fiebre demuestra que hay otra cosa. Cuando alguien tiene fiebre es un síntoma de que puede haber una infección, de que puede haber algún problema, ¿se entiende, no? Ahora, dice que y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. No es que el Señor le tocó la mano y actuó como un antipirético o un antifebril. El Señor la sanó. El Señor tocó su mano, la sanó. Entonces la fiebre ya no tenía sentido de estar. Y ella, vieron que cuando uno pasa por unos días así con fiebre y todo está cansado, desganado y todo, la suegra de Pedro se levantó y servía. Ya estaba. ¿Por qué? Pues estaba sana para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Muy bien, pero además, el versículo 16 dice, cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados
y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Qué hermoso, ¿no? La referencia permanente a lo que los profetas dijeron acerca de ¿quién? Del Mesías, de Jesús, del Cristo. Entonces acá vemos una vez más que el Señor tiene poder sobre los demonios, sobre enfermedades. Allí dice, y sanó a todos los enfermos. No importaba el diagnóstico que le habían dado, no importaba nada en cuanto a la enfermedad. El Señor sana. ¿Sí? Sana. Pero cuando leemos el versículo 18... dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. ¿Lo tienen allí? Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otros de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Cuando dice esto brevemente, no vaya primero y entierre a mi padre, no significaba que el padre estaba muerto y que tenía que ir a enterrarlo. No. Lo que significa, o la frase, o esto se utilizaba voy a esperar, o era una expresión común para decir: déjame esperar hasta que pase eso, reciba mi herencia, tenga más o menos acomodado todo lo que creo que tengo que tener acomodado, y ahí te sigo. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y aquí también, más allá de las interpretaciones que se quiere ir para un lado y para el otro, y que algunas, bueno, tienen algún cierto tinte de verdad, lo que estaba diciéndole muy concretamente es: deja que el mundo, que está espiritualmente muerto, cuide de las cosas del mundo. Una versión dice: pero Jesús le dijo: sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. ¿Se entiende o no? Porque cuando nosotros hablamos de vida y de muerte, pensamos siempre en que en vida es más, y se está moviendo y respirando, y el muerto que ya no respira y no... Pero hay muchos que se mueven y están muertos, espiritualmente muertos. ¿Se entiende? Bueno, después vemos allí, a partir del versículo 23, ¿no? Ese mar de Galilea conocido por las tormentas y que Jesús calma la tempestad. Ya hemos hablado en muchas oportunidades acerca de esto. En el versículo 28, y ahí podemos leer a los endemoniados gadarenos. ¿Cuánto se ha hablado de los endemoniados gadarenos? ¿Y cuánto se seguirá hablando, ¿no?, de los endemoniados gadarenos? Ciertamente muestran el poder de Dios, pero lo que sí claramente podemos ver es que Jesús también tiene poder sobre toda fuerza de las tinieblas, sobre todo poder de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Vamos al capítulo 9. Fíjense el poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios. Qué hermoso, ¿no? Porque es tu Dios, mi Dios. Es nuestro Dios. Ahora, en el capítulo 9, allí comienza cuando el Señor sana a un paralítico. Y hay algo más, porque cuando ustedes leen se van a dar cuenta de que el Señor no solo lo sana, sino que también le perdona los pecados, ¿no? Tiene ese poder para perdonar pecados. Después allí en ese mismo capítulo vamos a encontrar que Jesús llama a Mateo, el recaudador de impuestos, vamos a encontrar la pregunta sobre el ayuno, y por eso también les decía que estos capítulos no son tanto, no deben verse desde un aspecto cronológico, sino más bien desde un aspecto temático. ¿Por qué? Porque en el versículo 18 al 26 nos encontramos con ese poder que solamente tiene el Señor para sanar aquellas cosas que no tienen cura entre los humanos y para resucitar a los muertos.
Finalmente nos encontraremos con lo que hemos podido ver, leer al comienzo, el poder para dar la vista y el poder para dar el habla, ¿no? Entonces recuerden, ¿no?, que este capítulo 9 es tan significativo porque comienza diciendo que y sucedió que le trajeron en el versículo 2 un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor no solo nos libra de la enfermedad física, no solo el Señor echa fuera demonios, el Señor, no hay un poder que se resista a Él, y es el único que puede restaurar desde lo profundo el alma, el corazón de cada uno de sus hijos. Jesús es el único que puede calmar cualquier tipo de tempestad que se levante en tu vida, y Jesús es el único que puede resucitar lo que está muerto. Y a veces uno dice, pero hace referencia solamente a pasar de muerte a vida. No, hay cosas que pueden estar muertas en tu vida. Vos podés tener muerta tu comunión con Él. El Señor quiere resucitarla. Muerta, ¿por qué? Porque ya en la práctica no pasás tiempo con Él. Hay matrimonios que dicen, tengo un matrimonio, pastor, que está muerto. Bueno, el Señor es el que restaura, el que sana heridas, restaura matrimonio, restaura relación entre padres e hijos. El Señor tiene poder para todo. ¿Cuántos dicen amén? No solo desde la parte física, sino que también el Señor tiene poder para la parte emocional, y el Señor tiene poder para restablecer relaciones que se creían muertas. Yo con mi padre hace 20 años que no me hablo. ¿Y por qué? No, para mí está muerto, pero ¿vive? ¿Está vivo? Sí, está vivo. Deja que Dios obre, ¿no? Tenés una hermosa posibilidad de poder restablecer esa relación. Muy bien. Entonces, por medio de estas obras que el Señor hace, muestra algunas cosas muy claras y muestra un contraste. Generalmente se da este contraste. Por un lado, el amor de Dios, el amor del Salvador, el generoso amor de Dios para con aquellos que aún dándole la espalda les trae vida. Y por el otro, el odio que iba creciendo de los religiosos de la época. Si ustedes ven allí a donde dice en el versículo 32 que un mudo habla, que es el pasaje que sigue al que leímos en el comienzo, Mateo 9:32 dice: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera al demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. La gente se maravillaba. ¿Qué decía? Nunca se vio nada igual. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Mientras algunos se gozaban por el poder de Dios, otros que en principio se creía que habían visto lo suficiente del poder de Jesús como para saber que era el poder de Dios, tenían esa incredulidad, esa obstinación, y dijeron que se trataba del poder de Satanás en lugar del poder de Dios. Fíjense cómo se puede estar tan ciego pensando que se ve. Ahora, volvamos al versículo 27 de allí de Mateo 9, con el que comenzamos esta reunión, donde dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces, diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Lo que allí está diciendo, que al salir de allí, pasando Jesús de allí, al salir Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron. Ahora la pregunta es: ¿de dónde sale Jesús? ¿De dónde está saliendo?
En los versículos anteriores de este capítulo 9, en el que, como pudimos ver, se narran distintos milagros, ese capítulo 9 que comienza con ese paralítico que hemos visto y cómo el Señor le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Luego, en ese capítulo 9 podemos ver al Señor realizando milagros, al Señor sanando a una mujer con flujo de sangre y al Señor resucitando a la hija de Lázaro. Esto lo podemos ver a partir del versículo 18. Dice la palabra de Dios, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Estos pasajes que se complementan, por ejemplo en Marcos, dice que y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Era un principal de la sinagoga, ¿no? Jairo era un dirigente de la sinagoga. Allí en el medio encontramos, versículo 20 y 21, dice, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre que desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocara solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. O sea, Jesús sana a esta mujer con flujo de sangre. Si ustedes van a otros evangelios se van a dar cuenta de más detalles de lo que ocurrió. Lo cierto es que Jesús sana. Había poder. ¿Por qué? Porque es el Dios Todopoderoso. Ahora, en el versículo 23 dice, al entrar Jesús en la casa del principal, ¿se acuerdan de este principal, de Jairo? Viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, versículo 24, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué pasó? Se burlaban de él. Se burlaban de aquel que acababa de sanar a una mujer con flujo de sangre. Se sanaba de aquel que acababa de sanar a un paralítico. Se burlaban de aquel, y miren todo el capítulo 8 y se van a dar cuenta de todas las sanidades y todo lo que hizo el Señor. Y sin embargo se burlaban. Pero cuando la gente, versículo 25, había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Como les decía, en los relatos paralelos de Marcos, de Lucas, se ofrecen algunos detalles más acerca de lo que está escrito aquí en Mateo. Por ejemplo, en Marcos 5:42 dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que a nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Miren el Señor, ¿no? Lo que hace. La trae a la vida y dice, denle de comer. Es maravilloso, ¿no? Yo cuando leo esto digo, más allá de las explicaciones que cada uno le quiera encontrar, el tierno cuidado de Dios es algo que sobrepasa cualquier entendimiento, ¿no? El Señor estando en los detalles, el Señor diciéndole, vamos, denle de comer. Lucas, en el capítulo 8, versículo 49, también en relación aquí a Jairo y a su hija, dice, estaban hablando aún cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Lucas 8:50 dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Versículo 51, entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Ahí se reunieron, la niña, muerta. Pedro, Jacobo y Juan, los padres y el Señor. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió
E inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Después vamos a ver cómo es que el Señor le dice, no digan nada, ¿no? Como si el Señor no sabe lo que va a ocurrir. ¿Cómo ocultar esto? ¿No? Uno se pone a pensar, ¿y cómo ocultar esto? Bueno, ¿cómo ocultar lo que Dios ha hecho en vos? Hay algunos que lo pueden ocultar sin problema. Qué tema, ¿no? Qué tema cuando lo que Dios hace en tu vida no es visible. ¿Será que Dios está obrando? ¿Será que lo estarás dejando? ¿O será que vivís? Si te pareces mucho a alguien que no conoce a Dios, lo más probable es que no lo conozcas. Y si sos cristiano y conoces a Dios, pero tu anhelo es parecerte a los que no conocen a Dios, yo creo que todavía no has entendido nada. Pero pasa, ¿eh? Está lleno de cristianos en las congregaciones que su meta, su deseo es parecerse a aquellos que no conocen a Dios. Hacer una versión cristiana de lo mundano. ¿Te parece? Puede ser que haya muchos que quieran parecerse al mundo y decir que son cristianos. Sí. No es lo que la palabra indica. No es lo que la palabra habla. No es lo que se puede ver en Jesús. No es lo que se puede ver en los discípulos de Jesús. No es lo que se puede ver en la iglesia, en los hechos de los apóstoles. No es lo que recomiendan y los mandatos en todas las cartas. En todas las cartas en el Nuevo Testamento. El Señor siempre quiso un pueblo santo para Él. Amén. Así que si tu intención es parecerte al mundo, yo no sé si el amor del Padre está en vos. Pero porque lo dice la Escritura. Muy bien. Entonces, habíamos dicho allí en el versículo 27 que dice, pasando Jesús de allí, y hicimos una pregunta, ¿de dónde sale Jesús? Bueno, ahora nos damos cuenta de dónde sale. Jesús sale de la casa del principal de la sinagoga, que ve a su hija volver a la vida por obra de él. El Señor, después de ser burlado, levanta a esa niña, le dice que den de comer, sale, y cuando sale, se encuentra con ¿qué? Bueno, se encuentra con dos hombres ciegos, quienes gritaban, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Se está marchando de esa casa, se está marchando del jefe de la sinagoga, y allí él, apiádate de nosotros, Hijo de David. Ellos llaman a Jesús Hijo de David honrándolo como que es ciertamente el Mesías prometido, era un título mesiánico. Hay algunos que dicen, no, pero ¿cómo puede ser? Seguramente no es tan así, no querían decir eso. Sin embargo, la mejor manera de comprobar que en los tiempos de Jesús, Hijo de David y Mesías habían llegado a ser sinónimos es cuando ustedes recuerdan que en Mateo 21 está la entrada triunfal, y allí había mucha gente que iba adelante y que iba detrás aclamando Sana, Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor y demás. Y en el versículo 15 de ese capítulo Mateo 21 dice, pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Sana al Hijo de David, se indignaron. Ahí tenés la mejor prueba que eso era lo que significaba. Ellos estaban indignados y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, Mateo 21, 16, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Probablemente para un fariseo, para un escriba, también hay fariseos y escribas en actitud en estos tiempos, ¿no? Probablemente para aquel que se cree, para aquel que le falta amor, pero tiene conocimiento, que le digas, pero no leíste, o sea, no
¿No sabés lo que dice la Biblia? Ah, ¿cómo que yo no sé lo que dice la Biblia? El que no sabe lo que dice la Biblia sos vos. Yo sí sé. Porque hay algunos que estudian la Biblia, que memorizan la Biblia, pero no viven la Biblia. No viven conforme a las Escrituras. Entonces lo que va creciendo es orgullo. Y Dios ciertamente resiste al orgulloso. Dios da gracia al humilde. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden esto? Bueno, muy bien. Lo cierto es que el versículo 28, el Señor les dice, Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor, ¿no? Y entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho, en cuanto, ¿no? Imagínense este toque, miren este toque del Señor. Yo no puedo... ¿Cuántas veces se ha hablado del toque del Maestro, ¿no? Del toque de Jesús? Yo creo que el Señor pone si estábamos ahí, ¿no? En el ministerio terrenal, el Señor te ponía su manito, su mano, y te derretías. Era el amor de Dios, ¿no? Era el poder de Dios, era la bondad de Dios. No sé cómo se recuperarían. Yo sí sé que ellos recuperaron la vista. Bueno, Jesús extendió la mano y los tocó. Tocó los ojos. Había extendido la mano allí en Mateo 8:3 cuando le dijo al leproso, quiero ser limpio. Imagínense ese leproso que no recibía un contacto físico de nadie, porque él tenía que ir dando voces, el leproso, ¿no? De que era inmundo y nadie se le acercaba, y de repente se encuentra ahí con Dios mismo, con el Verbo hecho carne, y el Señor lo toca. ¿Te das cuenta que el amor de Dios es incomparable? Y el Señor quiere tocar a cada uno de sus hijos, a lo profundo de su corazón, a través de su palabra. El Señor quiere tocarnos una y otra vez. El Espíritu Santo desea que tengamos esa relación estrecha con Él. Y a veces nosotros estamos tan ocupados y en cosas tan importantes, ¿no? Esas 2, 3 horas de TikTok que utilizás al día, esa hora o esas 2 horas de Instagram, en la que ni que hablar de las maratones y todas esas cosas. No, realmente estamos aprovechando el tiempo de una manera tremenda, ¿no? Pero ya no lo digo, la humanidad está aprovechando el tiempo de una manera tremenda, sin darse cuenta que el Señor viene pronto. Y sin darse cuenta que es para vida o para juicio, para muerte. Muy bien. Versículo 30 dice, y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente, mirad que nadie lo sepa. Allí literalmente dice, ved que nadie descubra. Recobraron la vista. Obviamente un milagro como ese no podía mantenerse en secreto. Lo primero que habrán ido era con sus parientes y decirles, miren, veo, miren, a todos, ¿no? Gritando, imagínate lo que es. Pues nosotros lo leemos, pero no nos damos cuenta de la dimensión de lo que es, de lo que significa. No podían ver, se encuentran con Dios, se encuentran con Jesús y ven. Y bueno, dice el versículo 31, pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Así ocurrió. Lo mismo que cuando en Mateo 8:4 Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Bueno, el hombre también fue y se lo contó, y el hombre estaba tan maravillado por el milagro que desobedeció lo que el Señor, y como resultado de eso, Jesús tuvo que llevar su ministerio fuera de la ciudad porque se le acercaban, porque no podían, ¿no? Porque ¿se dan cuenta en solamente 2 capítulos el poder de Dios? Solamente 2. El Señor es poderoso. Tu Padre es poderoso. Pero además de poderoso, porque hay muchos que dirán, bueno, pero yo en la tierra tengo un Padre poderoso.
Mirá, yo que vos ni comparo. Pero bueno, si querés comparar, compará. El tema es que tu Dios, mi Dios, es amor, es bondad, es justo. O sea que utiliza ese poder para hacer las cosas justas, correctas, como convienen, con propósito, con un propósito. La mayoría de nosotros hemos experimentado el poder de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí han experimentado en su vida el poder de Dios? De diferentes maneras. No estoy hablando simplemente, o no lo estoy circunscribiendo solamente a una sanidad física. Estoy hablando del poder de Dios. Esa paz que obtuviste de parte de Él, imposible de obtener en ningún otro lugar. Esa sabiduría para manejarte, para contestar. La mano de Dios. Su poder. ¿Cuántos de los que están aquí escucharon? ¿Cuántos de los que están aquí escucharon? ¿O dijeron? ¿O te dijeron la siguiente frase? No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han dicho? ¿Se lo han dicho? Y a veces duele, ¿no? Porque en cuanto te dicen eso y después pasa como te dijeron, duele y mucho. Bueno, cuando vemos esta frase, al parecer, y al menos estrictamente con lo físico, no es el caso de estos dos ciegos que clamaron a Jesús, ¿no? Ellos querían ver, ¿o no? Se acercaron a Jesús y pudieron ver. Ahora, también parece como que físicamente hablando, en cuanto a la ceguera física, parece que nadie quiere tener dificultades a la hora de ver. Mucho menos llegar a la ceguera. De hecho, entendiendo la ceguera como falta de visión, ¿no? La realidad es que todos queremos ver. Si nos dan a elegir, queremos ver bien, ¿o no? Y si podemos elegir un poquito más, queremos ver bien y sin anteojos también, ¿o no? Y si vamos un poquito más, sin anteojos y sin gotitas de estas que son lágrimas para los ojos, para lubricar, queremos ver bien y ni ocuparnos. ¿Vieron? Muchos se llevan y sobre todo con los dispositivos y todo, tac, tac, las gotitas para lubricar el ojo. Porque los ojos se irritan, ¿o no? Entonces, si nos preguntan, todos queremos ver bien y ocuparnos lo menos posible sabiendo que vemos bien. Y ni ocuparnos de los ojos. Bueno, algunos no se quieren lavar la cara, eso es otro tema, ¿no? La cara hay que lavársela. No, pero en los ojos veo bien, pastor, no me pongo gotitas, no tengo anteojos. Bueno, pero también hay que lavarla. Bueno. Tampoco es difícil de suponer que si preguntamos a una persona que no puede ver si desearía recuperar la visión, creo que es muy probable que nos diga que sí, ¿o no? Pero así todo, la mayoría de nosotros escuchamos, dijimos o nos dijeron, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces allí estamos viendo que cuando vos dijiste o te dijeron no hay peor ciego que el que no quiere ver, no estábamos haciendo referencia ni a los ojos ni a su capacidad de ver. La frase va más allá de los ojos, va al interior. La frase va más allá de los ojos, va al corazón. ¿Cuántos entienden esto? No ha de sorprendernos entonces que Jesús dijo en Juan capítulo 9, versículo 41, Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece.
Pero muchas veces resulta una tarea no solo dificultosa, sino que hasta a veces es tan inútil o estéril tratar de convencer a alguien de que vea lo que no quiere ver. ¿Se entiende? Hay personas que vos podés presentarle la evidencia misma y no quieren ver. No quieren ver. No estamos hablando de la incapacidad visual. Estamos hablando de algo que ocurre en el corazón. No quieren ver. Acompáñenme, por favor, y siempre entendiendo que esto es una serie. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 9. Allí en el capítulo 9, la referencia o el título es que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Es la sexta señal de este Evangelio de Juan. Recuerden que el Evangelio de Juan también es apodado por muchos el Evangelio de la Fe o también el libro de las señales, ¿no? Recuerdan algunos que en estos años hemos visto las distintas señales, los distintos milagros que fueron seleccionados por el Espíritu Santo. De los tantos que hizo Jesús, el Espíritu Santo registró 7 milagros en el Evangelio de Juan, a los que se les llama señales. ¿Y manifiestan qué? Manifiestan que Jesús es Dios, manifiestan que de una manera inequívoca la deidad de nuestro Señor, manifiestan de forma irrefutable que Jesús es el Cristo, el Dios Todopoderoso. El Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1, dice que al pasar Jesús vio un hombre ciego, y aquí dice de nacimiento. Piensen que no nos vamos a explayar en toda la sexta señal, solo mencionaremos algunas cuestiones. Sí hay que decir que el capítulo 9 expresa de alguna manera, o probablemente expresa posiblemente más que cualquier otro el concepto de Juan acerca de la obra de Cristo, ¿no? Ya que en este pasaje aparecen 2 aspectos del ministerio de Jesús que son centrales. Es que el de ser la luz del mundo que ilumina a los que creen, y a la vez el que resulta en juicio y ceguera espiritual para los que lo rechazan. Luz y vista. Ceguera para los que lo rechazan. Y este capítulo 9 está dedicado a un solo episodio y sus resultados. Uno solo. Entonces, al ver el orden de los acontecimientos, nos damos cuenta que Jesús sanó a un hombre que era ciego de nacimiento y permitió que fuera presentado ante los fariseos, quienes lo castigaron. Vamos a ir al versículo 1 y leemos: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. La sanidad de este ciego realizada por Jesús debería ser la señal más clara de su divinidad. La palabra utilizada para ciego a lo largo de todo el relato es la palabra griega tuflos, que es la que yo le mencioné al comienzo, que también se cita allí en Mateo 9:27, cuando le siguieron 2 ciegos. Esta palabra tuflos, opaco, como nublado, por analogía ciego, física o mentalmente, es utilizada tanto en el aspecto físico como metafórico, y es la que principalmente se utiliza en todos los evangelios. Ahora, fuera de los evangelios se utiliza en 4 ocasiones la palabra esta tuflos en el griego, ciego. Una utilizada tanto en el aspecto físico como metafórico, ustedes no lo van a buscar. En Hechos 13:11 dice: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él
oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese con la mano. Después ustedes pueden leerlo allí en Hechos capítulo 13. También se hace referencia allí cuando habla de los judíos y la ley, en Romanos 2:19 dice, y confías en que eres guía de los ciegos, tuflos, luz de los que están en tinieblas. Confías que eres guía de ciegos. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y no está hablando exactamente de lo físico. Y quizás el pasaje que más se nos viene cuando hablamos de ciegos, sobre todo en el Nuevo Testamento y sobre todo en Apocalipsis, es cuando en el mensaje a la Odisea, en Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y también está esta palabra. O sea, hay ciegos que tienen vista. Qué peligro, ¿no? Qué peligro es la ceguera espiritual. Ahora, cuando uno busca la palabra ciego, ciega en el diccionario, nos encontramos con que tiene 11 acepciones. ¿Saben lo que son las acepciones? Cada uno de los significados que puede adquirir una palabra, frase según el contexto. 11. De las 11, solo hace una referencia a la privación de la vista. Las siguientes acepciones. La 1 dice privado de la vista. Le leo alguna de las otras 11. Poseído con vehemencia de alguna pasión, ciego de ira, ofuscado, alucinado, dicho de un sentimiento, de una inclinación muy fuerte que se manifiesta sin dudas, dicho de un muro, una pared que no tiene aberturas. Solo una de las 11 acepciones hace referencia a la imposibilidad física de ver. Y las demás acepciones están relacionadas con el entendimiento, con las emociones y con el carácter. ¿Cuántos están entendiendo? Bueno, aquí dice ciego de nacimiento, ¿no? ¿En lo que estamos aquí o no? Ciego de nacimiento en este pasaje de Juan capítulo 9, versículo 1, ¿sí o no? Al pasar Jesús, sí, veo bien, vio a un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento habla de una ceguera completa. Significa que una persona no puede ver nada, ni siquiera la luz. La mayoría de las personas que emplean el término ceguera quiere decir ceguera completa. Ahora, cuando habla allí de nacimiento, la palabra en el griego que habla que se es geneté, es un ser nacido o la hora del nacimiento relacionada, ¿no? Y es relacionada con venir a ser, con nacer, y se utiliza solo aquí en el Nuevo Testamento. Único de los milagros narrados en los evangelios, esto es en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que menciona que se trataba de una dolencia de nacimiento. Porque en el libro de los Hechos encontramos 2 casos de hombres que habían estado imposibilitados, enfermos desde que nacieron. Ustedes recordarán en Hechos capítulo 3, y era traído un hombre cojo de nacimiento, y también en Hechos capítulo 14, cuando dice, cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Pero hay más. Además de que en Mateo, Marcos, Lucas, Juan solamente encontramos que había de nacimiento, este ciego de nacimiento, entre todos los milagros del Antiguo Testamento no se registra la sanidad de un ciego, y mucho menos de uno que nació en esa condición. Es significativo.
Porque si ustedes ven a lo largo de los evangelios, hay más milagros de dar vista a los ciegos entre las obras de Jesús que de cualquier otra categoría de sanidad. Por ejemplo, este que leímos, el que compartíamos en Mateo, uno dice, pero no, está ahí solo. Solamente está ahí. Lo que pasa es que hay tantos relatos de ciegos que los confundimos, por ejemplo, con Bartimeo o con otros, ¿no? ¿Cuántos están entendiendo? En el Antiguo Testamento se afirma que solo Dios tiene poder para dar vista a los hombres. Esto lo tenían que saber aquellos escribas y fariseos. Y se consideraba una dimensión de la obra del Mesías. Lo cierto es que la sanidad de este ciego, realizada por Jesús, tenía que ser la señal más clara de su divinidad, apoyando el reclamo de todos los capítulos anteriores, porque venía en todos los capítulos anteriores, en todas las señales, pero esta era tan puntual que no tenía que dejarle duda acerca de quién era Jesús. Juan capítulo 9, versículo 1. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Nunca vio la luz y lo tenemos frente a yo soy la luz del mundo. Tremendo. 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 Tenemos a este hombre afligido, ceguera congénita, decir ciego de nacimiento. No había conocido la luz. Nació ciego y como era de esperar, la vida no le resultó nada sencilla, ¿no? Mendigando una vida dura. Miles pasando a su lado con indiferencia. Hoy sigue ocurriendo lo mismo. Pero si la ceguera hoy en día es una capacidad diferente y dura de soportar, en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, lo era aún más. La mayoría de los ciegos no podían realizar un oficio y solo podían vivir mendigando. Jesús conoce la situación de este hombre sin necesidad de que alguien le diga. Pero por las circunstancias del texto, la conclusión es que era conocido por todos. Era un hombre conocido por un problema físico, que era su ceguera. Y era un hombre conocido debido a su condición de mendigo. Lo conocían porque no podía ver, lo conocían porque mendigaba. El versículo 2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Fíjense cómo los discípulos siempre tienen esa habilidad, y nosotros muchas veces también la tenemos, de preguntar lo que no viene al caso, de ir en contra de lo que el Señor está queriendo hacer. Y el Señor una y otra vez siempre, ante las preguntas inoportunas, el Señor siempre busca el propósito para dejar edificado a su pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, si bien no nos vamos a explayar, simplemente pensar en que los discípulos empezaron a considerar las posibilidades y le hacen la pregunta, ¿quién pecó? ¿Quién tiene la culpa? ¿Él o sus padres? Pero Jesús les contesta ofreciéndole una tercera alternativa, una alternativa que conlleva una advertencia. ¿Viste cuando nosotros hacemos una pregunta y pensamos, nos pueden decir esto o el otro? Y el Señor te dice, no es ni esto ni el otro, es esto. Y vos decís, Señor, pero es verdad. Es verdad. No es ni acá ni allá, es así. Gracias, Señor. El Señor les contesta y la alternativa que conlleva a esta advertencia es tengan cuidado, ¿con qué? Con vivir sospechando, con vivir juzgando y con vivir conjeturando. Porque hay muchos cristianos que viven juzgando, que viven sospechando, que viven conjeturando, que viven evaluando y dicen, sí, esto fue así. ¿Y por qué esto? Esto fue así. Y no solo juzgan,
si estuvieran en el tribunal, son aquellas personas que hacen de fiscal, de juez y ya aplican la sentencia, ¿no? Vi esto y esto no puede ser y esto está mal y esto no es así y esto es así. Que nos ayude el Señor, ¿no? No podés vivir sospechando, conjeturando. Bueno, ¿con qué estaban ellos conjeturando y juzgando? Con los pecados específicos del pasado que siempre se relacionan con un sufrimiento específico en el presente. Ellos dijeron, si hubo pecado en el pasado, en el presente tiene que haber un sufrimiento. Y Jesús les quiere aclarar que el sufrimiento específico a menudo no se debe a un pecado específico. ¿Recuerdan el libro de Job? Léanlo una vez más. Allí el capítulo 4, 8, 11, 12, Job con esos amiguitos que tenía. ¿Cuántos se portan como los amiguitos de Job? Hay muchos, ¿eh? Como Job nadie quiere, pero como los amiguitos, porque vos Job, y si vos Job, y vos Job, y vos Job. Y el Señor diciéndole, orale Job. Orale Job a tus amiguitos. Bueno. O con el pasaje que ustedes recordarán de capítulo 13 de Lucas, donde habla de arrepentíos o pereceréis, que ocurre lo mismo que hoy, ¿no? ¿Pensáis que estos galileos, porque perdieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y el Señor les dice, os digo que antes si no os arrepentís, os pereceréis igualmente. Después léanlo, Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. Lo cierto es que al igual que hoy, en los días de Jesús, muchos tenían siempre la creencia de que los desastres y la muerte repentina siempre evidenciaban el desagrado de Dios por ciertos pecados en particular. Que la magnitud de la calamidad que había sufrido aquella gente indicaba que eran empecinados pecadores. Esto es falso. No, a la luz de las Escrituras no es así. Es falso que cualquiera que sea bueno e inocente nunca sufra. ¿O no? ¿Sí o no? Mirá qué desastre, le cortaron la cabeza. Sí, Juan el Bautista. ¿Qué ibas a conjeturar? ¿Con qué lo ibas a juzgar? ¿Qué conclusión ibas a sacar? Mirá, lo apedrearon, algo habrá hecho. Sí, dar testimonio. Se llamaba Esteban. ¿Recuerdan Esteban, no? El primer mártir. Y si quieren seguir uno por uno, salvo Juan, Juan, que todos los demás fueron muertos de una manera. El mismo Pablo, el mismo Pedro. Bueno, muchos suponen que quienes sufren de formas poco comunes son culpables de alguna inmoralidad más grave que el resto. Jesús cuestiona esta creencia popular que lleva a algunos a creer que poseen cierta superioridad moral sobre aquellos que sufren en catástrofes. En otras palabras, no deben pensar que las calamidades significan que algunas personas son pecadoras que necesitan arrepentirse y otras no. Todas las personas necesitamos arrepentirnos y volvernos a Dios. ¿Cuántos saben esto? Amén. Y el juicio final de Dios caerá sobre aquellos que no se arrepientan y depositen su fe en Jesús. ¿Cuántos saben esto? Lo hemos destacado tantas veces, ¿no? Entonces Jesús no está diciendo que el sufrimiento no vino al mundo por causa del pecado. Vayamos a Génesis. Génesis capítulo 3, la desobediencia del hombre, leamos el libro de Romanos, el dolor en el alumbramiento, el esfuerzo continuo, la aflicción, leamos todo eso, pero y sabemos, ¿no?, que si nunca hubiera habido pecado, nunca hubiera habido sufrimiento. Pero la enfermedad no siempre es indicación de que la persona haya pecado, aunque siempre es un buen momento para hacer un motivo de autoexamen, ¿no? Estás pasando por una enfermedad y decir, Señor, hay algo. Pero el dolor puede servir de instrumento para hacer que el pecador enfrente a Dios cara a cara. Esta es la realidad. Entonces tené cuidado con el algo habrá hecho, y se lo merecerá. Cuidado.
no estás actuando como Dios quiere. ¿Qué más? Rabí, ¿por qué nació este hombre ciego? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Y en el versículo 3 respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Uy. Señor, ¿es A o B? No, no es ni A ni B, es C. Jesús no niega que puede existir una relación entre una cosa y la otra, sí niega que haya una relación en ambas en este caso. O sea, no es que dice que nunca el pecado puede generar una enfermedad. Dice, aquí no, ni los padres ni él. En este hombre ciego de nacimiento se va a revelar las maravillas de Dios para la gloria de su nombre. Ahora, fíjense, ¿no? Y esto también te digo porque esto trae mucha ceguera espiritual. Ellos quieren conocer la causa. Cuando hablo de causa, habla del motivo, del fundamento, del origen. Tantas veces le queremos preguntar al Señor sobre la causa y el Señor te quiere hablar sobre el propósito. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor te dice, para esto. ¿Se entiende, no? Y vos estás con el por qué, por qué, por qué. Y vos querés el por qué, por qué, por qué. Y el Señor te dice, yo te quiero decir el para. Y Jesús le da una explicación en cuanto al propósito. Y el propósito es el objetivo que se pretende conseguir. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ceguera? La explicación que ellos buscan de esta ceguera no se encuentra al mirar su causa, sino al mirar su propósito. Empezá a mirar muchas veces en tu vida, en vez de la causa, el propósito que Dios tiene cuando estás atravesando una prueba. No te quedes dibujando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y si no hice esto? ¿Y si no hice el otro? ¿Y si no hice acá? ¿Y si fui todos los domingos? ¿Y si fui los miércoles? ¿Y si estudié? ¿Y si leí la palabra? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Señor? Y dice un propósito. Tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Ante el ciego, piensen que había una persona sufriendo, ¿no? Un ciego de nacimiento. ¿Y los discípulos? Yo no digo que sea igual, porque no es igual ni parecido y entiendo lo que es. Pero muchas veces hay una persona, a lo largo de años, me ha tocado ir a diferentes hospitales y muchas veces hay una persona que está absolutamente sufriendo. Y muchas veces viene un médico con otros que están aprendiendo medicina y se ponen allí a todos a hablar del caso. Bueno, esta es una de las maneras en que se enseña, ¿no? ¿Se entiende, no? El médico le dice, y miren esto. Claro, la persona ve a un montón de gente y dice, pero yo estoy sufriendo. Bueno, ellos están aprendiendo para ayudar a que otros después no sufran, ¿no? O sufran menos. Pero se entiende, ¿no? No sé si alguna vez vos te pasó algo y tuviste que estar en cama y se te vienen todos los familiares y si hubieras hecho esto, y si no hubieras hecho el otro, y si hubieras hecho acá, y si hubieras hecho... Y vos decías, a mí me duele. Yo estoy... ¿No? ¿Se entiende? Bueno, pero ellos estaban allí, ¿no? Y si bien el deseo de conocer, porque el deseo de conocer lo que no se sabe tiene en algún lugar un lugar lícito, ¿no? Es bueno conocer lo que uno no sabe. Tampoco tiene nada de malo hacer preguntas, tampoco tiene nada de malo claramente hacer preguntas de carácter teológico, pero hay que ver cuáles son las motivaciones. ¿Se entiende? Y hay claramente un límite. Porque si ustedes se fijan, ellos le estaban haciendo una pregunta de carácter teológico. ¿Quién fue el que pecó? ¿Él o sus padres? ¿Se entiende? Y el Señor les quiere como poner un límite y decir, dejen de mirar así y aprendan también a que si bien hay que hacer preguntas,
y son buenas las preguntas, también hay que hacer obras de amor. Y Dios lo que está haciendo con esta persona es una obra de amor, que tiene un propósito que hoy ustedes no entenderán, pero que a lo largo de los siglos se hablará del testimonio de este hombre. Fíjense que hoy, pasados tantos años, miles de años, estamos hablando de ese momento en donde el Señor hablaba con sus discípulos le preguntaban y el Señor les daba la respuesta adecuada, que no era ninguna de las opciones que ellos tenían. Deja el lugar para que el Señor te hable. No le digas al Señor la pregunta y tus posibles respuestas, porque generalmente en tus respuestas va a faltar la verdad. ¿Cuántos entienden? ¿De verdad lo entienden? Qué bueno. La ceguera de este hombre es que Dios tiene la intención de mostrar su obra en ese hombre. Milagros que demuestran el poder y el amor de Dios. Entonces el Señor les dice, no fue por sus pecados ni tampoco por lo de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Recuerden, cada señal extraída en el Evangelio de Juan nos muestra algo más acerca del conocimiento total y perfecto que Dios tiene y nos habla de su compasión, de su amor. Que nuestro Señor nos ayude a tener un entendimiento renovado para no pecar contra Él. Porque muchas veces uno dice, Señor, pero ¿cómo, Señor? Como si el Señor tuviera algún tipo de despropósito con algo. Nunca va a haber una prueba puesta por el Señor que no sea pura, santa como es Él. ¿Cuántos dicen amén? No te enojes con el Señor. Versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del. Ahora, en este caso iba a ser doblemente. Jesús sería la luz del hombre nacido ciego, física y espiritualmente. ¿Sí? Estaba ocurriendo algo más que la sanidad de los ojos para poder ver la luz natural. Y el Señor llama la atención al hecho de que Jesús es la luz que este hombre necesita para ver. Pero Jesús es la luz que todo hombre y mujer necesitan para ver. Por eso en Juan capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús, la luz del mundo. Esa luz que hasta hoy día muchos ciegos, muchos que no pueden ver, ven. Y esa luz que muchos que no están cegados no ven. Hay muchos que no tienen la capacidad física de ver, pero ya han visto la luz que alumbra el mundo. Y hay otros que sí tienen la capacidad para ver, pero siguen viviendo en tinieblas. ¿Cuántos me están entendiendo? Que no sea el caso tuyo, que no sea el caso ninguno de los que está aquí o que nos escucha, que cree que ve y no ve. Muy bien. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y al parecer el ciego, que no le había pedido nada a Jesús ni a sus discípulos, quizás ya hacía muchos años había perdido toda esperanza de ver como los demás. Sin embargo, la iniciativa es de Jesús. Jesús obró sin anunciar su intención. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. ¿Por qué Jesús escogió hacerlo así? Para simbolizar el hecho de que el hombre había sido hecho del polvo, de la tierra. No lo sabemos, puede ser, algunos. La cuestión es que el versículo 7 dice, y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé,
que traducido es enviado, fue entonces y se lavó y regresó viendo. El mandato tiene una nota de urgencia, ¿no? Y vos pensás que el ciego no cuestionó el mandato, sencillamente obedeció sin ni siquiera una promesa del que recibiría la vista. No le dijo, andá que vas a ver. Le dijo, andá y lavate. Esa dulce autoridad del Señor, ¿no? ¿Cuándo aprenderemos a tener autoridad, pero una autoridad dulce como la del Señor? Esa autoridad que claramente es la autoridad que Dios delega. Dios delega autoridades dentro de su pueblo, Dios delega, pero delega para el servicio de otros. Esa dulce voz, ese toque agradable, yo ahí pienso, ¿no? El Señor así artesanalmente, haciendo compasivo sus dedos sobre sus ojos. Y ese hombre tan desconocido para él, pero que tanto le amaba. Porque el ciego no entendía, pero tanto le amaba a Jesús. Ese hombre que no podía ver, porque el ciego no lo podía ver, pero le inspiró confianza. ¿Por qué? Porque no hubo promesa, no fue necesario llevarlo a obedecerle. Dios comunicando al alma de ese sufrido hombre su gracia. El mandato fue la prueba de obediencia y su obediencia recibe recompensa. Regresó viendo. Bueno, este es un ejemplo de una persona que se encuentra con Jesús, de una persona que está pensando que su vida es una miseria, que está imposibilitado de distintas formas, en este caso de ver, y de repente el gozo, la felicidad, el poder ver por primera vez en su vida. ¿Y ahora qué puede ver? Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Parece que no se ponen a dar gritos de alegría. Pero al parecer este ciego regresó a su casa directamente desde el estanque donde recibió la vista. Claro, naturalmente quería mostrarse, compartir su felicidad con sus padres, su vecino, con el que quería verlos por primera vez. ¿Vos entendés lo que es querer ver por primera vez? ¿Entendés lo que es querer ver por primera vez? Mi anhelo es que muchos de los que están aquí, si todavía no lo hacen, puedan ver por primera vez al Cristo como su Salvador. Que aquellos que escuchan este mensaje se puedan aferrar al Señor en arrepentimiento y que puedan verlo a Él como su Salvador, como quien es, el Dios verdadero, el Señor de sus vidas, su único Salvador. Bueno, y el relato sigue, y no lo podemos seguir hoy. Pero déjeme decirle que luego de que ocurre esto, empieza a haber una situación en donde este ciego es examinado por los fariseos. Luego el examen a los padres del ciego sanado. Y finalmente encontramos un segundo examen por los judíos, a quien antes no veía, pero ahora ve. Simplemente para finalizar hoy, les pido que me acompañen ahí a Juan, capítulo 9, versículo 35. Aquí el Señor lleva la discusión del plano de una ceguera física al de una ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque sencillamente ver a Jesús significa ver espiritualmente, en tanto que los que no creen en Él permanecen ciegos. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios?
Versículo 36 del capítulo 9 de Juan. Respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. El Señor lo sana físicamente, pero no se olvida de lo más importante. Va a traerle sanidad espiritualmente. Le trae vista en lo físico, pero después le va a traer la vista que le va a permitir ver a quien es la luz del mundo y vivir una vida diferente. Y el versículo 38 dice: y él dijo: creo, Señor. Y fíjense la actitud del que cree. Y le adoró. Adoró a Jesús. Para que se cumpla una vez más lo que el Señor había dicho en el versículo 5: entre tanto yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora, versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. El Señor claramente le dice: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Él estaba hablando con este hombre y en el versículo 40 dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ahí estaban los fariseos: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Al parecer Jesús encontró al hombre en ese lugar público donde los fariseos le pueden escuchar. Y le preguntan esto: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Ya estaban ofendidos, se sentían aludidos. Y el Señor le responde, Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y se cumplió. Vamos a seguir con esto y vamos a ver lo que habla el Señor y nos lleva en esta serie que habla de la ceguera espiritual. Pero aquí se da el cumplimiento una vez más de lo que las Escrituras dicen. Los ciegos ven, en contraste con también lo que dicen las Escrituras, los que creen ver están ciegos. Que el Señor nos guíe y nos ayude y quite de nosotros todo lo que tenga que quitar para que podamos verlo cada vez mejor y ver la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los invito a ponerse en pie.